Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El mes de enero era especialmente caluroso. Las personas que hacían la enorme cola para obtener los documentos en la ciudad vieja de Montevideo estaban literalmente sofocadas por el calor, agitando improvisados abanicos de papeles doblados en carpetas de plástico transparente. Una larga fila de al menos 50 personas se extendía hacia la codiciada oficina. Dado que la oficina de pasaportes era muy pequeña, era fácil imaginar que todas esas personas estaban agotadas y sudorosas, metidas en la sala como un arenque en un barril alquitranado. Sin embargo, la gente seguía llegando, y cada ciudadano subsiguiente miraba con asombro el pandemonium que se estaba produciendo delante de él. ¿Qué demonios era aquello? La mitad del país ha decidido tramitar hoy su pasaporte. Se maravilló una mujer mayor y bien peinada, con un ligero acento portugués. Por eso he tenido que pasar 2 horas en un atasco esta mañana para llegar hasta aquí. Tenía la sensación de que no tenía sentido apresurarse. Es lunes, señora, objetó un hombre en la cola. Claro que sí, es un día ajetreado. ¿De qué sirve quejarse, mujer? Otra señora, una mujer de mediana edad, con una coleta de pelo dorado decolorado, se asomó por delante de la cola. Ven, ponte en la cola y espera. No hay nada que razonar con quedarse de pie. Algunos, por cierto, llevamos aquí desde las 6 de la mañana y aún no hemos pasado. Una anciana brasileña se indigna y dice: No sea grosera, yo no le he preguntado nada. Cuando toda la cola empieza a crecer rápidamente con voces airadas, hablando en tono exagerado. ¿Y de verdad por qué son tan lentos? ¿No podrían abrir una segunda oficina para que la cola fuera más rápida? Seguro que están ahí sentados tomando mate. Está claro que lo que hacen es a propósito, para torturarnos a nosotros, la gente corriente. Disfrutan de su poder los muy cabrones. Tengo un niño esperando en casa desatendido. El descontento no hizo más que aumentar cuando de repente una resonante voz masculina retumbó sobre toda la multitud. ¡Silencio! O os calmáis todos o salís fuera y expresáis vuestras quejas. No hay necesidad de hacer un escándalo. Inmediatamente el coro de voces descontentas, como si fuera una señal, empezó a calmarse suavemente hasta que cesó casi por completo. La tormenta pareció amainar, con solo algún que otro susurro apagado denunciando la interminable burocracia. ¡Ya está!, asintió Fidel con aprobación, el funcionario de pasaportes al que pertenecía la voz alta. Así me gusta más. No puedo ni respirar y todos se ponen de los nervios. Fidel estaba de pie en la entrada del edificio, mirando perezosamente de vez en cuando a la multitud que tenía detrás, pero también escrutando las caras de los recién llegados. Hacía tiempo que había dejado de interesarse por su trabajo como tal, así que hacía la mayor parte de su trabajo por costumbre. Ahora mismo, lo único que deseaba más que nada en el mundo era que esta jornada laboral terminara cuanto antes para poder, con la conciencia tranquila, llegar a su casa, donde probablemente ya le esperaba su gato gordo y hambriento con mucha adoración y sonoros ronroneos. Tendré que recoger un par de paquetes más de comida húmeda para Pancho a la vuelta, pensó soñadoramente el guardia, y en ese momento se fijó en un hombre de aspecto desaliñado, de unos 45 años, que cruzaba inseguro la puerta de la oficina de pasaportes. Fidel, en sus años en la institución, ya había aprendido a identificar a los visitantes problemáticos por su mero aspecto. El desconocido que entró tenía un aspecto extraño, la cara sin afeitar, la barba incipiente debía de tener varias semanas, pero no era un vagabundo, ni lo parecía, no olía mal, y sus ropas, aunque andrajosas en algunos sitios, parecían lavadas y aseadas. Parecía más un pobre jubilado sobreviviendo de algún modo con una pensión escasa en una ciudad cara que un hombre hundido en el fondo social. El guardia extendió perezosamente la mano derecha e impidió la entrada del mendigo. Este se detuvo, pero persistió en pisar el lugar, mirando por encima del hombro del alto hombre de uniforme.
¿Qué quieres, pobrecito? Alargando las palabras, preguntó Fidel. El calor había hecho su trabajo en el guardia y ahora también intentaba tirar del cuello de su uniforme con la otra mano, que, a esas alturas, ya estaba empapada y ennegrecida por el sudor. En la habitación no había aire acondicionado, simplemente porque, mala suerte, se había estropeado hacía poco. Tengo que cambiar el pasaporte y carnet de identidad. Los míos se han estropeado. Me he empapado y se me ha caído todo a la fuente, ¿sabes? Hace tanto calor. Es horrible. Quería usar la fuente del parque para lavarme la cara con agua y limpia y... El guardia hizo un gesto con la mano hacia el otro extremo de la sala, donde se agolpaba una larga multitud de personas que esperaban. El vagabundo dio las gracias a Fidel y se apresuró a entrar. ¿Sabes qué, tío? Pronto haremos un descanso. ¿Por qué no vuelves dentro de una hora o así? Es una pérdida de tiempo hacer cola, le dijo enfadado el guardia. Prefiero cogerlo ahora si no habrá el doble de gente. Fidel se encogió de hombros, diciendo que eso era cosa nuestra, y siguió mirando a través de la puerta de cristal del edificio con cara de aburrimiento. Había un pequeño puesto de fruta no muy lejos de ellos, y acababa de llegar un camión lleno de jugosas y fragantes frutas. De acuerdo, pensó Fidel. Le he avisado. Iré al descanso a por unas uvas para la noche. Al cabo de los 40 agónicos minutos que el mendigo había pasado en la cola, jadeando, sucedió exactamente lo que el guardia le había dicho. Cuando la cola llegó por fin hasta el vagabundo y éste, tímidamente esperanzado, se acercó a la puerta de la apreciada oficina, todos los empleados salieron corriendo a la vez. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Señores! ¡Vamos a comer! ¡Vuelvan dentro de un par de horas! Gritó secamente una de ellas antes de guardarse las llaves del despacho en el bolso. ¡Un momento! ¡Chicas! Se asombró el mendigo, que seguía congelado con el pasaporte empapado. Bueno, pero su cartel dice que el descanso es a la 1:30 en punto y a la 1 de la tarde. Faltan al menos 20 minutos para la comida. ¿A quién le importa cuántos minutos faltan, hombre? Le interrumpió impúdicamente la segunda empleada. Deberías saber cómo sufrimos los emigrantes y vagabundos desde esta mañana. Ojalá hubiéramos salido de aquí 20, sino 40 minutos antes. Aquí no hay nada que respirar. Claro que es verdad que aquí no hay aire, pero todos los que estamos en la cola también lo sufrimos. No es culpa nuestra. Y según la ley, aún tengo 20 minutos para canjear mi pasaporte. Usted se niega a cumplir con todas sus obligaciones profesionales, ¿comprende? El hombre miró a las chicas con ira y desconcierto. Para mayor efecto, agitó el documento mojado delante de sus caras. ¡Laura! Entrecerró los ojos la empleada. Un vagabundo todavía intentando demostrar sus derechos. Señor, como se llame, tengo derecho a no servirle. Le ruego que no se sienta insultado. El pobre hombre se enfadó. ¿Cómo que tiene derecho? ¿Por qué debería tenerlo? Ciudadanos, ¿me equivoco? El mendigo se volvió inquisitivamente hacia la multitud y la gente volvió a cuchichear. Al principio en voz baja, luego cada vez más alto. El viejo tiene razón. Alguien defendió el honor del vagabundo. Se supone que tienes que estar trabajando un cuarto de hora más y te escapas así. No se sabe a dónde. Y nosotros nos quedamos aquí sin nada durante casi otra hora o incluso más para perder la cabeza. ¿No tenéis conciencia? ¿Y por qué los humilláis con estos términos? Dijo un hombre con acento oriental. Pues sí, soy inmigrante, ¿y ahora qué? ¿Acaso no somos personas? ¿Por qué nos equiparan a los sin techo? ¿Y qué derecho tiene a llamar así a este hombre? La gente empezó a hacer más y más ruido, y finalmente, en respuesta al creciente ruido de la multitud, la propia jefa de la oficina de pasaportes salió de un despacho cercano. Una mujer alta y señorial, de unos 40 años, se acercó lentamente al vagabundo y a los funcionarios encargados de expedir los pasaportes, que ya estaban discutiendo con todas las personas de la cola. Miró al grupo con sus severos ojos azul hielo y preguntó: Señores, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto desorden en horas de trabajo?
La primera empleada, que se había puesto inmediatamente a maltratar al pobre hombre, soltó de inmediato, tapando al pobre mendigo. Señora Beatriz, es un desastre. Este hombre está saboteando todo el mundo. Por su culpa, Carolina y yo no podemos salir a comer. Explícales a todos, por favor, cómo funcionan las cosas por aquí. La señora Beatriz miró con reproche primero a Laura y luego al gran reloj redondo de la pared de enfrente. ¿De verdad os vais tan temprano? Ya te lo he dicho. Hoy trabajamos hasta las 3:40 y luego es la hora de comer. ¿Ves cuánta gente hay aquí? Señora Beatriz, ya me está rugiendo el estómago y tengo la cabeza hecha un lío. Intentó compadecerse de la otra empleada, Carolina. No querrá que nos desmayemos en plena jornada laboral, ¿verdad? Hace tanto calor. ¿Cómo crees que trabajo entonces? Una mujer se indignó. Muy bien, ya podéis iros los dos. Pero esta noche vamos a tener una charla muy seria. Y no os atreváis a iros media hora antes, como os suele gustar. Los dos os sentaréis hasta el último hombre, ¿entendido? Las mujeres bajaron la mirada y se apresuraron a abandonar el edificio acompañadas por los gritos de aprobación de la multitud. La jefa, por su parte, mirando al mendigo de pies a cabeza, le tendió la mano con gesto exigente. Ven, déjame ver lo que tienes allí. El pobre mendigo le entregó cuidadosamente el documento hinchado, murmurando en voz baja al mismo tiempo. Tenga, se me ha caído al agua, en la fuente. El cuadro está estropeado. Quiero que me lo reponga. La señora Beatriz abrió cuidadosamente el pasaporte con un movimiento familiar, practicado por décadas de trabajo en organismos oficiales. Sí, parece bien que el documento se haya bañado bien, ya que está completamente inservible, murmuró y de pronto vaciló. La gente que estaba detrás de Beatriz ya había empezado a dispersarse para el descanso, así que no pudieron ver cuánto había palidecido su rostro severo. Los rizos color chocolate oscuro de la jefa de la oficina de pasaportes sobre este fondo empezaron a aparecer como si la mujer los hubiera mojado previamente en una pintura fuerte y brillante. Desde las páginas del documento de identidad arruinado, la mujer miró la fotografía familiar, aunque muy borrosa, y las líneas de nombre y apellidos que la atravesaban hasta las entrañas. La señora Beatriz conocía demasiado bien los detalles como para equivocarse. ¿De dónde has sacado este pasaporte?, preguntó al vagabundo con los labios entumecidos por la tensión. Los ojos del mendigo se desviaron de una esquina a otra y los hombros del hombre se elevaron involuntariamente hasta las orejas, como si quisiera esconderse en un caparazón invisible. Así que es, ya se lo he dicho. Lo he traído para cambiarlo. Está estropeado. La jefa siguió mirándole con ojos azules que no parpadeaban. No es su documento, ¿verdad?, preguntó e inmediatamente agarró al hombre por el brazo. Fidel, ¿puedes venir un momento, por favor? El guardia, que también tenía intención de salir a por las codiciadas uvas, suspiró con tristeza y se apresuró a volver al vestíbulo de la institución. No te atrevas a mentirme sobre este pasaporte que te pertenece, siseó Beatriz al mendigo, y luego se volvió hacia el guardia que se acercaba. Pues sí, respondió Fidel con sinceridad. Dijo que tenía que cambiar el pasaporte que se le había caído en una fuente de los parques y que ahora no le servía. La jefa miró atentamente a los ojos del guardia y se dio cuenta de que no mentía. Bien, entonces ahora esperaremos a la policía y averiguaremos cómo ha acabado este ciudadano con un documento ajeno, con un pasaporte ajeno. Fidel solo asintió y agarró firmemente las manos del mendigo para que no pudiera soltarse mientras la mujer, de pelo oscuro, sacaba su teléfono para llamar por fin a la policía. La situación se caldeó. El mendigo miró suplicante al guardia. Espera, esto es un error. Puedo explicarlo todo. Fidel solo movió la cabeza negativamente, cortando cualquier excusa para el vagabundo. Lo siento, hombre. Nuestra jefa es una mujer dura. Por algo es como Iron Man. Es una dura. Contradecirla solo arruinaría tu vida. Sus dedos
como agarrotados por el frío interior, apenas podían obedecer a la jefa de la oficina de pasaportes. En ese momento se apoderó de ella una oleada de recuerdos de su propio pasado. Todos los sucesos pasaban ante su mirada interior, imágenes brillantes y dolorosamente vivas, como si su memoria la lanzara de repente hacia atrás, nada menos que 5 años atrás. Beatriz La Plata siempre ha sido una mujer independiente y decidida, y ha vivido según el principio de no doblegarse ante el mundo cambiante. Esto es lo que le permitió, en su momento, labrarse una sólida carrera y convertirse en la persona que es hoy. La mujer nació en una gran ciudad, en una familia de funcionarios como ella. Su madre, Ellen, trabajó toda su vida como ingeniera en una fábrica de industria ligera, mientras que su padre, Mateo, sirvió en el cuerpo de policía hasta sus últimos días y murió heroicamente en una misión, recibiendo a título póstumo el rango más alto. Beatriz creció como una niña inteligente y guapa, que siempre conoció el valor del dinero. Sus padres vivían bien, pero nunca utilizaban su posición oficial para presumir delante de los demás. Su padre siempre despreció a los sobornadores y la corrupción en general, y nunca se dejó tentar por las grandes sumas de dinero que podían obtenerse fácilmente, aunque no siempre de forma legal. A diferencia de sus muchos colegas, que nunca descuidaron tales acciones, Mateo La Plata trató de mantenerse alejado de todas esas empresas. El juramento sobre el honor del uniforme nunca fue para un hombre un simple conjunto de palabras memorizadas. Intentó meter esas nociones en la mente de su hija, que por entonces aún era pequeña, explicándole de una vez por todas por qué ella y su madre nunca tuvieron ni tendrían muchas de esas riquezas que tenían algunos de sus colegas. Recuerda, Bea, la conciencia en nuestro negocio policial y en cualquier negocio en principio es la moneda más valiosa. Una vez que la cambias por diversión y unos miles extra en divisas, nunca podrás recuperarla. Y tampoco podrás parar, porque el gusano siempre te roerá por dentro, más y más. Así es como muere un hombre, revolcándose en la avaricia y la gula. Beatriz recordaba bien las instrucciones de su padre e incluso fue capaz de aplicarlas correctamente cuando le llegó la hora de hacerse cargo del servicio de migración. En aquel momento la joven solo intentaba estar a la altura de las enseñanzas de sus queridos padres. A los 18 años, Beatriz ya estaba en la universidad, aprendiendo las bases de la sociología y la psicología, al igual que Mateo, su padre. Beatriz quería dedicarse al trabajo social, pero su madre la convenció de que no ingresara en la academia de policía y decidió tomar un camino más pacífico para ayudar a la gente. Estaba en su tercer año cuando ella y Elena fueron informadas de la trágica muerte de su marido y padre. Bea sospechó de inmediato que algo se había hecho a propósito y quiso hacer su propia investigación, pero su madre se lo impidió. Ambas comprendían que la muerte de un teniente coronel de policía que luchaba contra la corrupción en su departamento bien podía haber sido deliberada. Podían haberlo hecho personas muy por encima de su padre en rango, y entrar en el nido de víboras arriesgando sus propias vidas era demasiado para la mujer de Mateo. Basta, Bea, angelito mío, con que tú y yo tengamos una idea de cuál es realmente la verdad. Trató de tranquilizar la madre, igualmente angustiada, de la hija rebelde. Verás, hija, ¿de qué te servirá ir y decir en voz alta que mataron a tu padre? Sabes que no cambiará nada, y yo no puedo perderte. Ten piedad de tu madre, por favor. Beatriz no quería oír nada al principio. Estaba decidida a llegar a la verdad. Madre, sabes que todo es un montaje. No puede haber muerto a manos de un ladrón reincidente. Nuestro padre no era el tipo de hombre al que disparan. Y luego, siempre fue el mejor. Siempre se le consideró un modelo a seguir para los jóvenes cadetes y los más principiantes. No me creo que pueda haber muerto de una forma tan estúpida. Sobre todo porque papá mismo había dicho un par de meses antes que el general de policía estaba metido en una estafa de drogas tan grande que nunca saldría limpio una vez que papá tuviera todas las pruebas contra él. Pero lo consiguió, y no tiene sentido que intentemos resolver el caso ahora, Bea. No eres policía, eres socióloga.
Nos destruirán en un santiamén si se descubre la verdad, aunque sea 1 milímetro. No te involucres, hija. No, por el bien de la memoria de tu padre. ¡Para! Al final, la mujer consiguió, con gran dificultad, disuadir a su hija de la peligrosa investigación. Pero Beatriz recordó de por vida el dolor que llenaba los ojos de su madre cada vez que se hablaba delante de ella de la heroica muerte de su padre. En ese momento, la niña se prometió a sí misma que nunca dejaría que algo así ocurriera en su vida, sin importar en qué se convirtiera o a qué se dedicara profesionalmente. Se licenció con matrícula de honor. Casi inmediatamente después de graduarse, consiguió trabajo en el mismo servicio de migración que ahora dirige. Al principio, la contrataron como secretaria adjunta, pero poco a poco, gracias a su perseverancia y a su increíble capacidad de trabajo, Beatriz fue ascendiendo peldaño a peldaño hasta llegar al puesto de directora. Hace 20 años, nunca había imaginado que las cosas saldrían así. Siendo la empleada más joven, esperaba que con más experiencia podría abrir su propio negocio, pero nunca tuvo que hacerlo. Beatriz conoció a su futuro marido, Leopold, por casualidad. Incluso se podría decir que en acto de servicio. El hombre había llevado unos documentos a la oficina de pasaportes, pero no había podido llegar enseguida a la persona adecuada. Como consecuencia, tuvo que pasar 2 horas en la oficina con Beatriz. Los jóvenes se pusieron a hablar y ella se enteró de que su difícil cliente era un joven empresario de éxito, cuyos productos cárnicos consume alegremente toda la ciudad desde hace varios años. El caso era que el padre de Leopold poseía una conocida fábrica de carne en la capital, una especie de rey del embutido. Tras su muerte, su hijo decidió hacer un rebranding global con la empresa, pasando a una escala mayor, en la que los productos de su marca pudieran ser asequibles para absolutamente todos los segmentos de la población. El plan de Leopoldo tuvo éxito, y pronto sus embutidos, junto con las salchichas y los productos semiacabados congelados, fueron conocidos y apreciados no solo en su país natal, sino en todo el continente sudamericano. Leo era unos años mayor que Beatriz, pero eso no les impidió continuar su relación en un ambiente informal. Los jóvenes empezaron a verse modestamente, saliendo juntos, a veces al teatro y a exposiciones de arte contemporáneo. Más tarde, unos 6 meses después del inicio de su relación amorosa, Leo le propuso matrimonio a Bea, entregándole un anillo durante una cena de gala que los amantes pasaron juntos en uno de los mejores restaurantes de la capital. El empresario quedó completamente conquistado por el carácter inusual, ligeramente frío, pero resistente y fiable de su futura esposa. A menudo comparaba a Beatriz con los antiguos guerreros escandinavos y, en los momentos más tiernos, la llamaba mi bruja. A Beatriz no le importaba ese trato, pues conocía bien la historia de los vikingos, la brujería y el poder de las antiguas runas, y de hecho creía que tenía ciertos rasgos en su naturaleza, similares a las bellas mujeres guerreras nórdicas. La boda no fue tan espléndida como elegante y significativa. La joven pareja se comprometió para casarse al aire libre y pronunció sus votos en un escarpado acantilado, con aspecto de gente de una época pasada. Los vestidos de novia de los novios también eran de estilo nórdico gótico, y luego se fueron de viaje de novios al Caribe, y no a Escandinavia. Fue increíblemente caro y lejano, pero sin duda mereció la pena. Fue uno de los momentos más felices de su vida, que Beatriz siempre ha recordado. A los demás les chocaba saber que los recién casados habían elegido un país tan lejano como la luna de miel, y la propia mujer, con su recién estrenado marido, se sentía completamente libre. La madre de Beatriz, Elena, aunque muy sorprendida por la sentida elección de su hija, nunca interfirió en la relación entre ella y Leopoldo. Sin embargo, el empresario no tenía padre ni madre. Su madre, Isabela, había fallecido poco antes que su padre, por lo que Leopold tenía todo el derecho de decidir su vida como mejor le pareciera. Durante los 20 años siguientes, la pareja vivió junta. El marido de Beatriz no la obligó a dejar el trabajo que amaba y ella agradeció la elección que le habían hecho. La propia mujer solo dejó el Ministerio de Migración una vez y por motivos de salud. Un par de meses después de la boda, Beatriz se quedó embarazada, por lo que tuvo que coger la baja por maternidad durante un tiempo. A pesar de ello, la mujer trabajó en la institución hasta los últimos meses.
y volvió a su puesto en cuanto se recuperó totalmente del parto, menos de un año después. Leopoldo y Beatriz tuvieron un niño maravilloso, Alberto. Los padres querían mucho a su hijo, por lo que hicieron todo lo posible para que creciera y se convirtiera en un joven decente y amable. Podemos decir que la pareja cumplió muy bien su tarea. Alberto se graduó con medalla de oro, siempre ayudó a sus mayores y respetó a todas las personas, independientemente de su condición social. Por eso era muy querido tanto en la escuela como en la universidad, donde Alberto ingresó el mismo año que se graduó en el colegio. Le apasionaba la física, así que no dudó en matricularse en la mejor universidad privada de la ciudad. Los padres de Alberto estaban muy contentos. Creían que el joven triunfaría con toda seguridad, conquistando cimas científicas, y siempre estarían al lado de su hijo para promocionarle el apoyo que tanto necesitaba en su incipiente vida adulta. A Alberto le agradaba saber que su padre y su madre intentaban ayudarle de verdad sin violar sus límites personales, por lo que siempre mantuvo con ellos una relación de lo más confiada y sincera. A veces Beatriz le parecía que 2 décadas pasaban volando para ella como un par de semanas, y no siempre una mujer para creer que su niño, una vez pequeño, ya se ha convertido en un hombre independiente, un famoso científico dedicado a los avances en el campo de la física molecular. Entonces, hace 3 años, sucedió lo peor. Su marido desapareció después de salir para las negociaciones y nunca regresó a casa. La mañana de aquel día no presagiaba nada malo. Beatriz, como de costumbre, le preparó el desayuno a su marido antes del trabajo y le preguntó si debía prepararse algo para cenar o si comería en un restaurante durante otra reunión de negocios. No creo que debas hacerlo, amor. Últimamente estás muy cansado, así que ¿por qué tendrías que estar toda la noche delante de los fogones?, dijo el cónyuge de forma especialmente cariñosa. Vete a la cama y no me esperes despierta. Los socios de Ciudad de México tienen previsto sentarse largo rato en la mesa de conferencias de ese restaurante de lujo. Allí tengo la sensación de que comeremos y quizás bebamos un poco más de lo debido. Así que cogeré el coche para ir a la reunión, pero a la vuelta llamaré a un chofer privado. Me llevará a casa enseguida. Beatriz frunció el ceño y luego se volvió lentamente hacia su marido, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Los carniceros mexicanos tienen que beber hasta el olvido contigo?, preguntó con severidad. ¿No podían serlo bastante educados como para rechazar su excesiva hospitalidad? Vea, ¿por qué lo pones tan difícil otra vez? Leopold puso los ojos en blanco y al mismo tiempo cerró la tapa de su maletín de cuero. Los mexicanos son gente encantadora, de buen corazón, pero tenemos tal contrato con ellos que no es pecado beber 2 o 3 botellas para 5 de nosotros. Es solo por el bien común y el beneficio material. Lo hago por la familia. No sé, Leo, si es por la familia o simplemente te gusta trasnochar en el trabajo para no tener que volver a casa. Beatriz sacudió la cabeza y sus ojos azules se llenaron de un verdadero anhelo de mujer. Desgraciadamente, ella y su marido no estaban tan unidos como en el pasado, y cada vez con más frecuencia su marido se ausentaba de su despacho, explicando su ausencia con muchas negociaciones y cuentas importantes que tenían que llevar para mantener la posición estable de su empresa en el mercado. La mujer, entre otras cosas, sospechaba desde hacía tiempo que su marido podía tener una aventura, pero todas las pruebas que a veces encontraba, ya fuera una marca de carmín en su camisa o alguna baratija de diamantes que luego se descubría que no era suya, eran solo pruebas circunstanciales de la infidelidad de Leopold. Al enterarse de las especulaciones de su esposa, el hombre de negocios al principio se limitó a soltar una carcajada, pero más tarde se volvió abiertamente agresivo con Beatriz, y las terribles discusiones entre los cónyuges se hicieron cada vez más frecuentes. Leopold estaba convencido de que ese frío bloque de hielo, su esposa Beatriz, era culpable de que los escándalos en su casa empezaran a sonar con más frecuencia que las palabras de amor. La mujer, por su parte, no entendía la repentina frialdad de su marido hacia ella, ni por qué al final no se limitaba a decirle la verdad, en lugar de montarle, a propósito, una y otra vez, un ridículo espectáculo. Antes te gustaba mi frialdad, ¿recuerdas?, le reprochó Beatriz a su marido. ¿Qué hay de diferente ahora, Leo?
Si es así, ¿podrías dejarme conservar mi dignidad y no sacarte detalles humillantes? Admítelo. Quizás pueda entenderlo, al menos intentarlo. El rostro del hombre de negocios adoptó inmediatamente una expresión agria. Estaba claro que no quería hablar de ninguna de sus aventuras amorosas, si es que tenía alguna, con su mujer. Vea, ¿cuántas veces, eh? ¿Qué has hecho? Estoy cansado, ya lo sabes. Cansado demostrándote que no tengo a nadie. No sé si has empezado a tener algún problema psicológico por el hecho de que hace tiempo que no hay intimidad entre nosotros. Cariño, entiéndelo. Los dos ya no somos tan jóvenes. Eres mi amada esposa, pero tenemos que admitir que la pasión entre nosotros hace tiempo que se desvaneció. ¿Por qué atormentarnos el uno al otro? ¿No sería mejor emplear la poca energía que nos queda en algo más constructivo? Beatriz rió secamente. Asuntos constructivos. Me pregunto qué querrás decir con eso. Había un toque de ironía en la voz de la mujer. No sé. Dedícate a la horticultura, por ejemplo, sugirió su marido al azar. Dicen que a tu edad no solo es bueno para el cuerpo, sino también para la mente. Parece que te has vuelto demasiado desconfiada allí en la oficina de pasaportes. Es un atajo hacia la paranoia, querida. A mi edad, Dijo Beatriz, repitiendo lentamente después de su marido. eso es. Entonces, bien, de acuerdo. Mañana empezaré a montar nuestro futuro jardín de invierno. La mujer enarcó una ceja irónicamente y, doblando con fuerza las solapas de su corbata de seda lavanda, se retiró orgullosa a su habitación. Así había sido casi cada nuevo día en la familia durante los 2 últimos años, pero aquella fatídica mañana, Leopold había sorprendido a Beatriz con su inesperada ternura y amabilidad. Tras dejar pasar otro de los comentarios poco amables de su esposa, el hombre se levantó de la mesa y, acercándose a su mujer, la besó suavemente en la frente. «Estás especialmente deslumbrante esta noche, querida», dijo Leopold con afecto. «Hasta esta noche, bruja mía. Procura acostarte pronto esta noche y no te canses en el trabajo, si es posible». Bea sintió que se le cortaba la respiración por la emoción en la garganta. Miró a su marido preguntándose si algo había cambiado desde ayer, pero el empresario se limitó a tocarle suavemente la cara, como si aquel día su mujer estuviera hecha del cristal más frágil. Luego, sin decir palabra, Leo salió de la cocina y Beatriz no volvió a verle. Más tarde la mujer intentó llamar a su marido varias veces a lo largo del día. No entendía lo que estaba pasando, pero sospechaba o incluso intuía con todas sus entrañas que algo irreparable, terrible, debía ocurrir. Alberto, que en aquel momento visitaba a unos amigos en el campo, hizo todo lo posible por tranquilizar a la angustiada madre. No te preocupes tanto, mamá. Nunca se sabe lo que pasa con su trabajo allí. Al fin y al cabo, a lo mejor ahora está en una negociación. Ha colgado el teléfono y ya está. Bueno, esa es la cosa. Beatriz no lo dejaría pasar. Ha tenido el teléfono apagado todo el día. No tienes idea, hijo, de la cantidad de mensajes de voz que le he mandado por WhatsApp. ¿De verdad crees que tu padre es tan bruto que no ha contestado ninguno? El hijo, al otro lado de la línea, dudó. Se oía que no sabía cómo responder a la dura afirmación de su madre. Finalmente Alberto dijo: Esperemos hasta esta noche, mamá. Volveré y si para entonces papá sigue sin estar en casa, llamaremos a la policía, ¿de acuerdo? La infeliz mujer aceptó y esperó impacientemente a que anocheciera, llamando de vez en cuando a su marido y sin dejar de enviar innumerables mensajes. Seguía sin haber respuesta. La voz mecánica del auricular decía invariablemente: el abonado está fuera de cobertura de la red o no puede hablar por teléfono en este momento. Seguida cada vez de un duro tono de llamada. A altas horas de la noche, el coche de su hijo se detuvo ante la casa, al enterarse de que el padre no había aparecido y, además, no había contestado a ninguno de los mensajes de su madre. El chico también se preocupó seriamente. Intentó llamar él mismo a Leopold, pero no obtuvo ningún resultado, así que al final, madre e hijo tuvieron que recurrir a la policía.
En primer momento, la mujer fue informada inequívocamente de que transcurrirían 24 horas, que para entonces aún no habían pasado, antes de que pudiera presentar una denuncia por desaparición, pero Beatriz La Plata dio su nombre y le dijo al policía quién era su padre. El policía, asustado, tomó inmediatamente declaración a Beatriz, pero la brigada no pudo iniciar la búsqueda hasta la mañana siguiente. Entonces la mujer y su hijo llamaron personalmente a todos los hospitales comarcales, a las clínicas de traumatología, a los pabellones locales, si su marido estaba borracho con los mexicanos y, por último, a los tanatorios. Pero la respuesta fue la misma en todas partes. No habían recibido a ninguna persona con ese nombre, apellidos y datos externos. 3 días después, mientras proseguía la búsqueda, la señora Beatriz se sintió literalmente como una brasa ardiendo. La mujer nunca había creído en la intuición, pero aquí sintió una extraña oleada de desesperación, como si adivinara en algún lugar, en lo más profundo de su ser, que todo había terminado, y que la búsqueda no daría otros resultados que el dolor y la decepción. Por fin se encontró el coche de Leopold, atascado entre rocas afiladas en la poderosa corriente de un río del desfiladero. Sin embargo, no se encontró ningún cadáver, ni siquiera indicios de que el hombre hubiera estado al volante del coche aquel día. Los buzos buscaron en toda la zona que rodea el río, incluida la desembocadura y las profundas hondonadas del río, pero no encontraron nada. Beatriz no podía creer que ni siquiera fuera a poder enterrar a su marido. La policía le dijo que los restos de su marido podrían haber ido a la deriva muy lejos. La corriente en esos lugares era especialmente fuerte y rápida. Y luego, perdone a los peces y otras criaturas marinas pueden hacer su trabajo, explicó con un fuerte suspiro el investigador encargado del caso que había organizado la búsqueda de Leopold. Y además, ¿es usted consciente de que ese día su marido llevaba una suma de dinero bastante importante en metálico? Una llorosa Bea se secó los ojos enrojecidos por las lágrimas con un pañuelo antes de responder afirmativamente. Sí, lo sabía. Debía firmar un gran contrato con sus socios de entonces. Asintió. Se trataba, por lo que sé, de la compra de una licencia para la producción de salchichas ahumadas con una receta única. Mi marido quería comprar esa receta, así que se llevó una cantidad de dinero acordada. El investigador soltó una risita de aprobación. Solo que en el coche no había dinero, y tampoco estaba su marido en aquella cena de negocios con los socios. Beatriz miró al policía incomprensiblemente. Suponemos que su marido puede haber sido víctima de un robo, quizás incluso planeado de antemano. Los empresarios mexicanos también perdieron a Leopold aquel día. Según ellos, su teléfono dejó de funcionar alrededor de... El investigador comprobó el expediente del caso. Alrededor de las 2 de la tarde. Sí, a partir de ese momento, nadie lo volvió a ver. La idea de que su marido pudiera haber sido atacado de forma premeditada estaba más allá de su comprensión, a pesar de ser hija de un teniente coronel de la policía. ¿Estás diciendo que pudieron seguir a Leo? En un susurro lleno de horror, la mujer interrogó cautelosamente al investigador. Todo es posible, asintió. Ahora estamos averiguando cuál de los socios podría haber tenido un plan especial para su marido y quizás tuviera enemigos en general. ¿Quién sabe? La investigación duró unos 3 meses antes de cerrarse definitivamente por falta de pruebas. Nadie sabía dónde había desaparecido el anciano hombre de negocios, a menos que realmente lo hubieran robado y luego lo hubieran matado y tirado su coche al río para cubrir las huellas de su crimen. Se cortaron todos los hilos del caso y la infeliz esposa no tuvo más remedio que organizar una modesta ceremonia de despedida con un ataúd vacío. Muchas personas acudieron a despedirse de Leopold, en su mayoría colegas, subordinados y algunos de los amigos más antiguos de su familia. Entonces Beatriz, sin darse cuenta, se sorprendió a sí misma pensando que en cada una de estas personas subconscientemente ve a un posible asesino de su marido. Su hijo, Alberto, y la madre de la mujer, Elena, que habían acudido en tan triste ocasión, estuvieron con Beatriz hasta el final del luto, que duró algo más de 1 mes y medio. Después, tras haber guardado el debido luto por su marido, Bea decidió volver al trabajo.
decidiendo que el ritmo frenético del Ministerio de Migración, así como los innumerables documentos inacabados en el trabajo, la ayudarían a sobrellevar la aparición de la depresión mucho mejor que el sufrimiento incesante en la cama. Sin embargo, solo un par de semanas más tarde, le esperaba un nuevo reto. Esta vez, para gran pesar de la señora Beatriz, su madre había fallecido. Por la noche, a Elena se le había reventado repentinamente un coágulo de sangre, y, como vivía sola y apartada de su hija en su viejo piso, no fue hasta unos días más tarde cuando su hija y su nieto fueron a visitar a la anciana. Al parecer, la salud de la mujer se había visto muy afectada por el estrés causado por la trágica muerte de su yerno y su preocupación por el estado de ánimo de su querida hija. De un modo u otro, Beatriz se encontraba sola en el mundo. Su único consuelo era su querido hijo Alberto y su trabajo en el Ministerio de Migración. Su alma, sin embargo, parecía finalmente muerta por aquel dolor y una serie de dramáticas pérdidas de seres queridos. Alberto, al darse cuenta de que su madre necesitaría ahora el máximo apoyo, se mudó finalmente a la casa que compartían, y ahora Beatriz compartía su hermosa mansión con su único familiar. Muy poco después de esos acontecimientos, fue ascendida a jefa de la oficina de pasaportes y empezó a desempeñar sus funciones con especial celo y profesionalidad, siendo muy consciente de la responsabilidad que le había confiado el Estado. Siendo una mujer independiente, Beatriz La Plata se compró un coche pequeño, pero fiable, y cómodo para no molestar a su hijo con peticiones diarias de que la llevara al trabajo. En cuanto a los métodos que utilizó en su nueva línea de trabajo, fue fiel a las instrucciones que su querido padre le había dado una vez. Nada de sobornos, nada de corrupción ni servidumbre en el trabajo, y nada de indulgencias ni privilegios para los empleados. Todos debían obtener sus papeles de la misma manera y en igualdad de condiciones. La honradez y obstinación con que siempre desbarataba cualquier intento de ganarse su confianza, ya que por parte de empleados conspiradores o de sus amigos y conocidos le valieron el apoyo imperecedero de la Dama de Hierro. Beatriz era consciente de ello, pero no tenía prisa por disuadir a nadie, de lo contrario. Prefieren tenerme miedo a creerse con derecho a todo aquí, pensaba a menudo. En cuanto a la vida personal de la jefa del Ministerio de Migración, era más que complicada al tener un temperamento exigente y pretencioso. A Beatriz le resultaba difícil elegir una pareja adecuada. Su aspecto duro y atractivo, incluso a pesar de sus años, y su carácter inflexible y escandinavo, desanimaban sobre todo a los hombres más débiles, las mismas águilas que su difunto marido. Beatriz aún no se ha encontrado, por lo que sobrevivió fácilmente a un par de romances de corta duración. Una mujer, lo que se dice, completamente cambiada a sus actuales tareas laborales, y no llenar su corazón y su cabeza con todo tipo de tonterías románticas. Todo iba bien hasta hoy, pero un suceso a la hora de comer puso patas arriba el mundo de Beatriz, dejando una gruesa capa de hielo en su interior. El pasaporte que les había traído un vagabundo no pertenecía a nadie, sino a su difunto marido, Leopold. Era algo que Beatriz no habría podido imaginar ni en sus peores pesadillas. El pasado parecía habérsela tragado entera, obligándola a repetir los trágicos sucesos que ya habían ocurrido. ¿Cómo era posible que aquel hombre tuviera un documento a nombre de su marido? ¿Cómo era posible? Para todas estas preguntas, la señorita Beatriz pretendía obtener respuestas, y lo más rápidamente posible. Por eso se agarró inmediatamente al mendigo y pidió la ayuda de la guardia de Fidel. Para ella era vital interrogar a fondo al vagabundo sobre lo ocurrido. El desdichado miraba lastimosamente a la jefa y al enorme guardia, suplicándole constantemente que le dejara marchar. Por favor, déjeme ir. Yo no he hecho nada, lo juro. No llame a la policía, por el amor de Dios. Te lo vuelvo a preguntar. ¿De dónde has sacado este pasaporte, cabrón?, le gritó la mujer y lo empujó ligeramente hacia un lado. Si no me lo dices, no solo te llevaré a la policía, te quemaré hasta la muerte. ¡Claro que sí! Fidel, llévate a este guapo a mi despacho para hablar con él. Fidel asintió, y al cabo de un par de minutos el mendigo ya estaba sentado en una dura silla de plástico en el despacho de la señora Beatriz.
El hombre tenía los ojos muy abiertos por el miedo, temía mucho lo que pudiera hacerle a aquella mujer alta y morena, que ahora parecía una furia enfurecida. ¿Cómo te llamas? ¿En serio? Mirando fijamente al pobre hombre, empezó a interrogar al jefe de la oficina de pasaportes. Y no intente engañarme. De todas formas, hoy voy a llegar a la verdad. ¿Me oyes? López García Ernesto Rodrigo. Por favor, no me haga daño. Hace años que sufro del riñón. El estrabismo de sus ojos fríos no prometía nada bueno al mendigo. Cierto. Entonces, Ernesto Rodrigo López García, ¿a qué te dedicas? ¿A robar? Preguntó enfadada la señora Beatriz. El vagabundo se limitó a cruzarse de brazos rápidamente. Ten piedad, mujer. Nunca he robado y no tengo planes de empezar a hacerlo. Soy huérfano. Soy tan tonto como para quedar atrapado. Sus palabras no parecieron convencer a la mujer que tenía delante. Huérfano. Dijo lentamente y sonrió con satisfacción. ¿Por qué tú, huérfano, coges los documentos de identidad de los demás sin preguntar? ¿Por qué te haces pasar por otra persona? El mendigo, inclinando la cabeza, suspiró profundamente y comenzó su triste historia. Ernesto Rodrigo creció en un orfanato, pero hace poco se quedó sin hogar. A pesar de lo duro que fue para él el orfanato, el pequeño Ernesto nunca infringió la ley y, en general, siempre fue discreto y educado, por lo que de vez en cuando recibía insultos de niños mucho más impertinentes. Cuando llegó la hora de graduarse, el chico sabía lo suficiente sobre todo tipo de máquinas como para matricularse en una escuela de construcción para estudiar mecánica. Fue el mejor de la clase y, tras recibir del gobierno una habitación legal en la residencia de estudiantes, Ernesto empezó a llevar una vida normal. Consiguió trabajo en una empresa cercana y empezó a reparar todo tipo de cerraduras y puertas. En su tiempo libre, se desarrollaba y aprendía nuevas tendencias en su negocio profesional. Ernesto esperaba que en un par de años probaría suerte y conseguiría trabajo en alguna cerrajería de prestigio o en una empresa especializada en la fabricación de cerraduras y maquinaria de cerrajería relacionada. Allí ganaría dinero. Por supuesto, las empresas privadas tenían que pagar mucho más y luego, si tenía suerte, abriría su propio pequeño negocio. ¿Se convertiría así en un hombre de negocios? El hombre pasó varios años con tales ensoñaciones, durante los cuales se fue acercando poco a poco a su objetivo principal, a abrir su propio taller. Al mismo tiempo conoció a una mujer maravillosa. Valeria trabajaba como conductora en una estación de autobuses. Era una mujer muy positiva. Con ella Ernesto estableció rápidamente una relación romántica. Al hombre le llamó la atención cómo, a pesar de su cansancio, porque su trabajo no era fácil, Valeria aún se las arreglaba para cocinar después del turno, un almuerzo o una cena caliente, y luego charlar con su amado hombre, sin expresar una sola gota de descontento, y sin quejarse del duro día pasado. Ernesto había tenido mujeres antes que ella, por supuesto, pero nunca tan comprensivas. Un año después de conocerse, Valeria y Ernesto decidieron formalizar su relación. Se limitaron a una simple inscripción en el palacio nupcial y a una festiva cena familiar. Ambos eran adultos, pasaban de los 30, y saben muy bien que la pompa y la escala de la ceremonia nupcial no son importantes. Lo principal era amarse y tratar a su cónyuge con respeto, y el resto no era más que presumir, como le gustaba decir a Valeria, delante de sus amigos. La pareja vivió en paz y armonía durante 10 años y todo fue bien. Pero Dios nunca les dio un hijo. Valeria no consiguió quedarse embarazada. Pasó por muchos exámenes y fue tratada por varios médicos e incluso acudió a adivinos y brujos. Por desgracia, nada funcionó. En solidaridad con su mujer, Ernesto también se hizo un chequeo, pero él, al igual que su esposa, no tenía ningún problema grave. El hombre no sabía por qué Valeria y él no podían formar una familia completa. En un intento desesperado por cambiar su destino, Valeria se marchó a un monasterio situado en un lugar remoto del país. Intentaré, Ernesto, pedir ayuda a Dios. Quizá algo salga bien, le explicó Valeria a su marido, tras lo cual le besó y se fue a su habitación a recoger sus cosas. Era una persona muy religiosa y creía que todo no era en vano. Unos meses más tarde, cuando Ernesto empezó a echar de menos a su mujer, recibió una carta del convento en la que su esposa le pedía disculpas y le decía que se iba a quedar en el convento para siempre, haciéndose monja.
Decir que el hombre se escandalizó es no decir nada. Tú y yo debemos haber hecho algo mal, Ernesto. Tal vez en una vida pasada, tal vez en la presente. Pero ahora la Virgen María me ha dicho que tengo que limpiar todos nuestros pecados hasta el final de la vida. Y entonces, si todo sale bien, tú y yo estaremos purificados. Si no físicamente, al menos espiritualmente. Le escribió su mujer. Al final de la carta había una postdata. Los documentos para el divorcio que me envió a la dirección indicada. No tenemos hijos. La propiedad como tal también. Debe divorciarse rápidamente. A Ernesto le pareció entonces que había perdido por completo el sentido de la vida. Naturalmente accedió a la petición de su mujer y entonces se separó y empezó a beber en exceso. No pasaba un día sin que intentara encontrar consuelo en un vaso de whisky, y en este momento, emocionalmente difícil para un hombre, los agentes inmobiliarios dirigieron su atención hacia él como su futura víctima. Uno de ellos, disfrazado de nuevo amigo, se ganó rápidamente la confianza de Ernesto, emborrachando cada vez más al pobre cerrajero. A causa de sus numerosas ausencias, Ernesto perdió su trabajo en una buena empresa donde llevaba varios años siendo considerado uno de los mejores y más fiables profesionales. Los días pasaban uno tras otro, como cuadros en un caleidoscopio sin fin, incapaz de salir del fondo de un vaso de maldito whisky. Ernesto llegó al punto en que los sinvergüenzas de la inmobiliaria consiguieron emborracharlo tanto que ya ni siquiera era consciente de quién era ni dónde estaba. Fue entonces cuando estos sinvergüenzas le obligaron a cederles su piso mediante engaños. Su plan era el siguiente. Un hombre les cede su modesto pero buen piso de 2 habitaciones en una zona residencial de la ciudad, y ellos le compran a cambio de una confortable y cálida casita en las afueras. Después hacen un intercambio a partes iguales. Después de contarle toda clase de mentiras, el propio Ernesto no recordaba cómo había sucedido todo. Los agentes inmobiliarios se lo llevaron fuera de la ciudad, donde sin más preámbulos echaron al pobre hombre a la carretera. Todos los papeles de Ernesto, y sobre todo su pasaporte, fueron destruidos descaradamente por estos sinvergüenzas. Lo quemaron delante del pobre hombre, que no acababa de comprender que le habían engañado y robado todo. Cuando por fin el hombre recobró el sentido, todo había terminado. Al darse cuenta de que le habían robado su piso e incluso su propio nombre, el hombre corrió a la policía para pedir ayuda. Sin embargo, los guardianes de la ley y el orden, tras escuchar tan complicada declaración de Ernesto, solo se rieron de él y se echaron las manos a la cabeza, diciendo que era culpa suya, que debería haber bebido menos alcohol, y ahora no se puede hacer nada. Si supieran cuántos casos así ocurren cada año en todo el país, y no se encuentra a nadie. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó la víctima al investigador. Tendré que vivir así, vagando por el mundo en harapos. ¿Y usted? ¿Y tu trabajo? ¿Proteger a la gente?, gritó desesperado el cerrajero. Precisamente nuestro trabajo es proteger a la gente, no a los borrachos, dijo el policía torciendo la nariz. Deberías dar las gracias por estar vivo. Mucha gente ni siquiera consigue esa felicidad en una situación así. ¿Qué vas a hacer? Intenta reunirte con tus parientes, quedarte con ellos por primera vez, rehabilitarte. Puede que haya una oportunidad de intentar recuperar tu pasaporte perdido. Ernesto, bajando tristemente la cabeza, salió lentamente del departamento. No tenía parientes, como tampoco tenía un rincón en el que esconderse ahora para curar las heridas que tan cruelmente le había infligido la vida. Desde entonces, el cerrajero ha pasado exactamente 5 años en la calle. Últimamente había conseguido encontrar una cabaña que había encontrado por casualidad en un pequeño pueblo ajardinado. La cabaña era vieja, pero todavía de madera, y aún conservaba una estufa entera. Solo gracias a ella sobrevivió el hombre al invierno pasado, sin morir de frío y del terrible viento. El viejo solar frente a la casa estaba abandonado desde hacía tiempo, por lo que el cerrajero no temía la llegada de huéspedes inesperados, los dueños de la cabaña, en un futuro próximo. Así vivía. Durante el día rebuscaba en contenedores y supermercados, en busca de alimentos caducados que aún pudieran comerse de forma más o menos segura. Por la noche recogía leña y encontraba algunas ramitas fuertes en la zona.
avivaba la cocina, cenaba y luego literalmente sobrevivía otra noche. Este estilo de vida había hecho mella en la salud de este hombre casi anciano, que desde hacía 2 años sufría problemas renales. No era la edad en que un hombre decente puede vagar por las calles. Quería comodidad y por fin ser tratado con dignidad por quienes le rodeaban. Y entonces, ¡qué suerte! En una papelera, durante su última incursión en búsqueda de comida, Ernesto encontró inesperadamente el pasaporte estropeado de alguien, con una foto casi totalmente borrosa. El hombre pensó ingenuamente que era su oportunidad de empezar una nueva vida. Así que pensé que quizá podría empezar de nuevo en la vida. Con un nuevo nombre. Y para mí es un soplo de aire fresco. Una sonrisa de la fortuna. Puede que sea una persona diferente, pero sigo siendo una persona y no unos harapos. El cerrajero terminó su relato tartamudeando de vergüenza. La señora Beatriz miró detenidamente al vagabundo. Apenas era necesario decirle que sus sueños de vivir bajo un nombre falso eran más que ingenuos. Estaba claro que aquel hombre estaba simplemente desesperado y no podía darse cuenta de que estaba infringiendo gravemente la ley con sus actos. En realidad, no parece un vagabundo, pensó para sí Fidel, que había estado allí de pie todo este tiempo. No sé cómo habrá intentado plancharla. Si hubiera sido un marginado no se comportaría de forma tan decente y reservada. Parece que tuvo muy mala suerte. Sin embargo, la jefa de la oficina de pasaportes no era tan optimista. Lo que me acabas de contar aquí es muy conmovedor. Apretó los dientes y siguió enfadada. Pero no altera el hecho de que tienes en tus manos el pasaporte de un desconocido. ¿Cómo sé que no lo has matado? Vamos, señora Beatriz, ¿por qué se pone así? De repente, un guardia intercedió en favor del vagabundo. ¡Silencio!, gritó la mujer a Fidel. Yo decido a quién hay que creer y a quién no. Y este caballero de fortuna, creo yo, debería ser enviado directamente a su destino, una celda de la cárcel. El mendigo estuvo a punto de llorar, intentando pedir clemencia a la severa jefa del Ministerio de Migración. ¿Por qué me hace esto, señora Beatriz? No soy un bandido ni un ladrón. Soy un ciudadano de mi país como usted y como él. El pobre hombre asintió hacia el guardia. Si no me cree, puedo enseñarle dónde encontré este pasaporte, pero no me entregue a la policía. Se lo ruego, se lo ruego. Al oír las últimas palabras del hombre, sacudió bruscamente el bolígrafo y rompió el capuchón. Podía ser que ahora tuviera en sus manos una oportunidad real de averiguar qué demonios estaba pasando aquí. De acuerdo, ahora vamos contigo y me enseñas dónde encontraste ese pasaporte. Aceptó lentamente. Y si intentas huir, te entregaré a la policía. Ya ni siquiera escucharé tus gritos. El vagabundo asintió y los dos, junto con la jefa, se dirigieron en el coche de ella al campo, al pueblo donde el antiguo cerrajero intentaba ahora vivir en una choza abandonada. ¡Ahí! ¡Ahí está el cubo de la basura! Ernesto señaló un cubo grande, espacioso, de color verde claro, situado en el sector privado, junto a una casita de 2 plantas, ordenada pero poco llamativa. ¿Seguro que no me estás mintiendo? Aparcando el coche cerca, Beatriz le interrogó. ¿Por qué iba a mentir? ¿Por qué iba a mentir? Quiero vivir en paz y libertad, le aseguró el vagabundo. Unos minutos más tarde, la mujer ya estaba de pie en el porche, mirando la amplia puerta de madera pintada de un alegre amarillo con un gélido estrabismo. Muy bien, se ordenó mentalmente la mujer. Contrólate, Bea. Es hora de averiguar quién vive aquí. La mujer acercó lentamente el dedo al timbre y luego lo pulsó con fuerza varias veces seguidas. Nada. Silencio absoluto. La señora Beatriz estaba a punto de bajar al porche y llamar a la policía para que viniera a llevarse al pobre vagabundo, cuando la puerta que tenía detrás crujió suavemente. Al volverse, la funcionaria vio frente a ella a una joven embarazada. El abultamiento de su abdomen decía mucho de que estaba en los últimos meses de su embarazo. Miró con desconfianza a Beatriz y a su desaliñado acompañante. ¿Y bien? ¿Qué queréis vosotros dos?, preguntó la joven dueña de la casa con voz hosca. Beatriz abrió la boca,
pero luego cambió de opinión y no dio explicaciones. En su lugar, sacó el pasaporte empapado de su marido del bolsillo de su chaqueta de verano. Abriéndolo por la primera página, la mujer preguntó: Este pasaporte se encontró ayer en un cubo de basura de su casa. ¿Puede decirme de dónde lo ha sacado? Por un momento, Beatriz vio un destello de comprensión en los ojos marrones de la chica. Lo sabe, pero al segundo siguiente, la embarazada palideció bruscamente e intentó cerrarle la puerta amarilla en las narices. Oh, no, querida. Eso no puede ser. El vagabundo se abalanzó sobre la chica y con su propio pie, como si fuera un puntal, impidió que la embarazada pudiera esconderse dentro de la casa. En ese momento se oyó una voz desde las profundidades de la cabaña, al sonido de la cual Beatriz instantáneamente congeló todo su interior. Amor mío, llegarás pronto. ¿Dónde has estado, cariño? Segundos después, Leopold, el marido de la jefa del Ministerio de Migración, apareció en el porche. La mujer del antiguo empresario, ahora marido de la chica embarazada, se quedó estupefacta y sin habla. Esta, sin avergonzarse en absoluto, miró a la recién llegada y a su extraño acompañante con una mirada abierta, pero incomprensible. ¿Qué ocurre, querida? ¿Quién era esa mujer? Preguntó volviéndose hacia su joven esposa. ¿Es una amiga tuya de la ciudad? No, es la primera vez que la veo. Tartamudeó horrorizada al hombre. Leo, querido, Dios mío, estás vivo. En ese momento Beatriz pareció volver a la vida e intentó abrazar a su ex marido, pero éste se apartó suavemente de ella. Perdona, ¿nos conocemos?, preguntó perplejo. Verá, he perdido la memoria. Esto es lo que dijeron los médicos después de que los granjeros locales me encontraran en la orilla del río. Todo lo que recuerdo es mi coche cayendo por un acantilado al río. Creo que perdí el control. Luego recuerdo el agua, y eso fue todo. Sí, creo que fue eso. Terminó Leopold con seguridad. Sin perder el tiempo, la señora Beatriz llamó a la policía. Cuando llegaron, les explicó que había encontrado a su propio marido, que, desde hacía más de 3 años, había sido declarado muerto. La policía, aunque escéptica ante las afirmaciones de la funcionaria, interrogó al angustiado hombre para averiguar qué ocurría. Leopold repitió lo que ya había contado a su exmujer. La jefa del servicio de migración consiguió con gran dificultad convencer a su marido para que acudiera a un psicólogo. Sandra, la mujer embarazada de Leopold, no estaba nada contenta con este giro de los acontecimientos, pero dejó marchar a su hombre, a regañadientes. El vagabundo, por su parte, estaba junto a Beatriz y esperaba en silencio su veredicto. Bueno, vete donde quieras, Ernesto. Se apiadó la severa dama. Después de todo me has ayudado a encontrar un cónyuge. No olvido tal cosa. El alegre mendigo dio las gracias de todo corazón a la mujer y luego se marchó. Afortunadamente estaba muy cerca de su casa. Cuando, unas horas más tarde, la señora Beatriz llegó a la clínica, donde los médicos estaban revisando a su marido, se sorprendió al ver que 2 policías sacaban a su marido por la puerta principal. Leopold estaba esposado, seguido de un triste psicoterapeuta. ¿Qué está pasando? ¿Con qué derecho detienen a mi marido? Chilló la jefa de la oficina de pasaportes, retorciéndose las manos. Cálmese, dijo el terapeuta, encendiendo un cigarro. Su marido no tiene ninguna pérdida de memoria y nunca la ha tenido. ¿Cómo?, exclamó Beatriz sorprendida. Pero si él mismo me contó cómo su coche se cayó al agua y luego... Su marido es un estafador, un vulgar estafador, le explicó a la mujer un policía que pasaba por allí. También tuvo un amante todo este tiempo. Sandra Reinaldo. Acaba de verla el otro día. También espera un hijo de él. De hecho, para ella organizó toda la estafa. Fingió su muerte y se llevó mucho dinero a su nueva vida para no aburrirse. ¿Verdad, Leopold? ¿O es más correcto llamarte ahora Víctor? El policía sacudió al detenido y éste tuvo que mirarle a los ojos de Beatriz. ¿Cómo has podido, Leo?, le preguntó en voz baja a la mujer, que se había quedado atónita. ¿Y nuestro hijo Alberto? ¿Te acuerdas siquiera de que tienes un hijo?
Bea sintió que unas lágrimas traicioneras acudían involuntariamente a sus ojos. ¿Se acuerda de todo? No lo dude, señora, dijo el terapeuta con una sonrisa perversa. En la primera prueba falló. Ni siquiera tuve que preguntar nada más. Le ruego que no me sea familiar, dijo Leopoldo con dureza y ya muy consciente miró a su exmujer. ¿Por qué me miras así? Sí, se engañaba. Sí, quería empezar una nueva vida libre con Sandra. No me dejabas respirar con tu amor helado, tus constantes reproches. ¿Lamentaba haber perdido el contacto con Alberto? Claro que sí, pero era el precio que tenía que pagar para ser libre. ¿Sabes? Libre de ti. Si no hubiera sido por ese vago, todo habría seguido. Habría ido a ese tanque. Con un sollozo, Bea se levantó y abofeteó la cara de su marido, de modo que su mano mostró inmediatamente una marca caliente en su mejilla. ¡Eres un granuja, Leo! No puedo creer que te haya llorado todos estos años. ¿Y todo para qué? ¿Para que dejaras embarazada a una chica y traicionaras a toda nuestra familia por ella? ¡No soporto verte! La mujer se dio la vuelta y regresó tambaleándose a su coche, sin poder ver la cara de su marido, ni oír el sonido de su voz burlona, con la que llevaba un rato gritando obscenidades a su exmujer. Luego lo metieron en un coche de policía y ahí se acabó todo para Beatriz La Plata. Así, gracias a Ernesto, se descubrió una misteriosa estafa que costó 3 años de vida a varias personas a la vez. El vagabundo se hizo un nuevo pasaporte con la ayuda de Beatriz, que le ayudó a recuperar una copia digital del antiguo documento, con la que pudo rehacer por completo el nuevo documento de identidad. Ahora, Ernesto vuelve a vivir en un piso, lo alquila con su propio dinero, ya que ha podido conseguir un nuevo trabajo, pero en una empresa diferente. Lo más sorprendente es que el antiguo vagabundo y la señora Beatriz, inesperadamente para ellos, empezaron a conocerse. Cuando Ernesto llegó al despacho de la funcionaria, renovado, ella simplemente no pudo reconocerle de inmediato. Ante ella estaba un hombre alto y delgado, con un corte de pelo impecable, trajeado y bien afeitado. Ya no era el vagabundo que el destino le había deparado. Ahora los amantes son felices y piensan en el futuro. No les importa haberse conocido a los 55, porque al fin y al cabo, la vida acaba de empezar y les espera lo mejor. Alberto acepta inmediatamente a Ernesto como un miembro más de la familia y no tarda en encontrar puntos en común con él. Al enterarse de la traición de su padre, el chico se niega en redondo a continuar cualquier comunicación con él. Ahora Alberto solo considera a Ernesto su amigo y mentor, porque siempre puede confiar en él, además de estar seguro de que este hombre nunca hará daño a su madre. En cuanto al repugnante exmarido de Beatriz, Leopold, el tribunal tuvo en cuenta que pronto tendría un hijo. El hombre fue condenado a unos años de prisión condicional sin posibilidad de abandonar no solo su país de origen, sino ni siquiera su ciudad de residencia. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.